En Él. Gracias a Dios por cada uno, hermano. Sean todos muy bienvenidos. La bendición del Señor repose en cada corazón. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor. Y como recordarán, ahí en el flyer estaba el título del mensaje, que es simplemente una parte del texto. El texto se encuentra en el libro de Job, capítulo 40. Y ahí vamos a hacer la lectura de la palabra. Pero antes quiero señalar esto. El título es muy específico. El que declara esto es Dios. Y cuando dice esto, Él está hablando a alguien en particular. Pero aquella fue una experiencia personal de Job. Esta palabra es palabra viva y eficaz, que aunque tiene miles de años, porque cuando estamos hablando de este personaje llamado Job, estamos hablando de alguien que se cree vivió antes o en la época de Abraham. Así que estamos hablando de aproximadamente 2000 o más años antes de Cristo. Esta palabra, aunque ha pasado tantos años, hoy tiene ya más de 4000 años. No ha perdido vigencia. Y cuando vamos a la palabra con un profundo interés en lo que Dios quiere hablar al corazón, porque Dios habla a tu corazón y a mi corazón. ¿Es esa tu expectativa cuando abres la Biblia? ¿Vas a la palabra sabiendo que Dios habla al corazón? Eso es muy importante. Esa expectativa no se tiene que apagar en mi vida, porque entonces siempre poder reconocer el altísimo valor que tiene la palabra de Dios. Hace poco estuve en un negocio y la persona, cuando empezamos a hablar, encontré la oportunidad y lo llevé a que pudiéramos tener una conversación sobre la Biblia. Y me di cuenta que la persona es una persona que tiene un pensamiento filosófico bien definido. Y cuando hablamos de la palabra, por supuesto, cuando una persona tiene un pensamiento ya arraigado en el corazón, siempre todo lo que uno hable de la palabra, él lo va a llevar a comparar con su pensamiento, con su credo. Y entonces él, tratando de desviar el asunto, me dijo, yo presté mucha atención, el problema es que yo no creo en el mensajero. Yo sabía lo que me quería decir. De alguna manera, él estaba desmintiendo la posibilidad de que este libro, sea la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él no confía en el mensajero, es decir, en los que escribieron. Y entonces yo le dije, el gran problema del hombre es cuando no abre su corazón para entender que lo que allí está siendo declarado es algo que viene de Dios al corazón del hombre. Y entonces él buscó algo para hacer, se fue, pero estaba su esposa ahí, y le empecé a hablar a la esposa y le dije, usted sabe que la palabra, la Biblia, es palabra de Dios. Y entonces le empecé a contar un poquito de lo que enseñamos en el seminario, para demostrarle que la Biblia es la
palabra de Dios, escrita por hombres, pero tiene de principio a fin la inspiración del Espíritu Santo, el soplo de Dios que le da el sello de calidad. No importa el mensajero, sí importa el autor. Y yo le decía a la esposa de él, claramente la palabra da evidencia de que hay una mente superior que estuvo por encima de los hombres, guiándoles a la escritura de algo que tiene un mensaje central, Cristo. Y eso es algo que en nuestros corazones tiene que estar afirmado. Porque entonces mi corazón encuentra verdadero deleite en Dios. Porque allí está Dios hablando a mi corazón. Y Dios le dijo en aquel tiempo a Job, es sabiduría contender con el omnipotente. ¿Es sabiduría? Una pregunta. Y saben, en el lenguaje, creo que por ahí, Zoraida siempre nos ayuda en su exposición en los días de miércoles. Ella puede dar testimonio. Es una pregunta retórica que no necesita afirmación del hombre, que está declarando algo que en sí mismo está confirmado. Es sabiduría contender con alguien que es omnipotente. Omnipotente es un adjetivo que describe uno de los atributos de perfección de Dios. En Dios, y le voy a dar un poquito de enseñanza sobre lo que podemos mostrar en el seminario, en teología. En Dios podemos ver atributos morales y atributos de perfección. ¿Cuál es la diferencia? Que los atributos de perfección son exclusivos de Dios. Dios es omnipotente, yo no soy. Dios es omnisciente, yo no soy. Dios es omnipresente, yo no soy. Dios es infinito, yo no soy. Dios es perfecto, yo no soy. Atributos de perfección. Pero, los atributos morales, amor, santidad, justicia, verdad, misericordia, esos sí son atributos que Dios comparte con el hombre. Los atributos morales, Dios los comparte con el hombre. Y en esa gran tarea está ocupado el Espíritu Santo para llevarnos a descubrir cuán valiosos son esos atributos cuando están incorporados en nuestro estilo de vida a fin de poder reflejar la imagen de aquel que nos ama, que nos ha dado salvación y que nos llama a caminar en bendición, en paz, hacia un destino de gloria. Dicho esto, el atributo de omnipotente significa un poder sin límites que está atribuido en forma exclusiva a Dios, y Dios lo hace conocer a través de su propia revelación. Fue Dios mismo que se lo declaró a Job. Y ahora vamos a leer la palabra del Señor. Job, capítulo 40, por favor acompáñenme a la lectura que se encuentra allí en los versículos 1 al 5. Y dice así la palabra del Señor. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto. El que no tiene problema con esto, tranquilo. Tranquilo. Porque el que camina bajo ese gobierno de Dios puede prepararse, porque Él va a revelar su amor, su gracia, su poder y su gloria. Hoy cantábamos acerca de la gloria de Dios.
¿Queremos experimentarla? Aprendamos a reconocer que nuestro Dios es Dios omnipotente, es Señor soberano que gobierna sobre toda su creación. Y entonces dice, versículo 3, entonces respondió Job. Ahora Job abre su boca, pero para realmente bajar todo aquello que durante los capítulos anteriores, en las conversaciones que él tuvo con sus amigos, él lo levantó mostrando su desesperación. Y entonces dice, respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, es decir, necesitado. ¿Qué te responderé? Pregunta Job. Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. La lección para Job había sido aprendida, porque Dios en su amor y en su misericordia, al final de la experiencia en la vida de Job, que probablemente duró meses, quizás también años, no vayan a creer que esos diálogos ocurrieron de un día para otro. Fueron meses de sufrimiento, meses de agonía, en donde muchas veces Job aún se quejaba de haber nacido. Quiero decirte, querido hermano e iglesia, que la razón de este mensaje es invitarte a transitar este nuevo año con la confianza y la seguridad puesta en la soberanía del Dios Todopoderoso. Si Dios permite algo fuerte en tu vida, ten confianza. Dios no se equivoca, Él sabe por qué lo hace. En sus pensamientos siempre hay planes de bienestar para aquellos que le dan a Él el lugar que le corresponde en su propia vida. Debemos estar confiados y seguros en la soberanía del Dios Todopoderoso, aquel que muchas veces permite que las cosas sucedan, aquel que muchas veces hace que las cosas sucedan, aquel que muchas veces también hace que las cosas no sucedan. Y ahí la importancia de aprender a vivir en la confianza y seguridad de la soberanía del Dios Todopoderoso. Esto nos lleva a saber que el gobierno de Dios en su creación y en su iglesia es absoluto y que su palabra es verdad absoluta e inerrable. ¿Qué significa inerrable? No tiene error, no tiene error, es inerrable. Lo que Dios declara en su palabra a través de sus principios son sin error. El apóstol Pablo declara a través de las Sagradas Escrituras que el Dios soberano determinó en su sabiduría el orden de los tiempos y también los límites de la habitación de los hombres. Así que si Dios en su gracia concedió que pudieras nacer y tener esta experiencia tan hermosa, la cual tiene un destino de gloria, despreocúpate del final de tus días, porque en Dios están perfectamente contados. En el libro de Hechos, capítulo 17 y versículo 26, el apóstol Pablo, predicando en una ciudad de Grecia, Atenas, la cual era muy popular por la gran cantidad de filósofos y que se destacaba porque era una ciudad donde
todo tipo de credo valía. Y eso se llama sincretismo. Sincretismo es aceptar todo tipo de credo. Dios no te ha llamado a ser un crédulo para creer cualquier cosa. Tampoco te ha llamado a ser un incrédulo. Dios nos ha llamado a ser hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos, llenos de la gracia, de la unción del Espíritu Santo que nos lleva a vivir vidas de fe aprobadas en Cristo. En Hechos 17:26, Pablo, predicando en esa ciudad, él declaró una verdad tremenda y dijo: de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Los hombres creados por Dios fueron llevados por Dios a poblar la tierra, y les ha prefijado a esa raza que proviene de una sola sangre, el linaje de los hombres, la raza humana. Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Qué significa esto? La palabra de Dios declara que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Eso significa que la unidad de la raza humana fue asegurada a través del primer hombre que vino a la existencia, Adán. De él provenimos todos. De una misma sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Y eso ha asegurado la unidad de la raza humana. Para los ojos de Dios todos tenemos el mismo valor. No hay distinción de raza, de sexo, de clase, no. De una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Y en su soberanía, Dios ordenó la sucesión, la continuidad de las diferentes generaciones. ¿Para qué? Para que la historia de la raza humana sea identificada por esa sucesión de generaciones, las cuales le dan valor a la historia de la raza humana. Y esto fue concebido en el plan divino. Pero al mismo tiempo Dios determinó, esto les dije antes, los límites de la vida de cada persona en su existencia terrenal. Dios lo determinó. Ahora, todo eso obedece a los designios, a los decretos, a las declaraciones, a el testimonio de su perfecta voluntad, que provienen de un Dios omnipotente, el cual es soberano y obra con sabiduría. Yo no sé si todos los que están aquí están convencidos de esto. ¿Y saben dónde se nota esto? Cuando, habiendo sido enseñado de que Dios tiene un plan y que necesitamos nosotros alinearnos con el plan de Dios, cada uno quiere imponer su propio plan. Y sin darnos cuenta, caemos en esta declaración en donde Dios confronta a Job. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? ¿Crees ser más fuerte que Dios? Hay cosas que a mí me costó mucho entender, pero cuando las aprendí, las valoré. Ningún asunto en la historia de las naciones y de la raza humana ha estado
fuera del dominio, del gobierno y de la soberanía del Dios eterno, y no lo estará jamás. Aún lo que pasó ayer, la noticia, ¿no? Allí en Venezuela. Hay cosas que nosotros no las sabemos dimensionar, pero que el Dios soberano, que sabe exactamente el desarrollo de la historia, porque Él habita la eternidad, Él sabe por qué ha permitido eso. Así que no te rompas tanto la cabeza por encontrar argumentos en pro o en contra, sino simplemente afirma que el Dios soberano, porque eso no está fuera de Dios. La prueba de Job, siendo tocado en todo lo que él tenía, tocado en su familia, tocado aún en su propio cuerpo, nunca estuvo fuera del dominio de Dios, aunque el que estaba allí trabajando era Satanás. Pero él sabía que había un límite bien establecido, marcado por Dios. Por eso hay en la profecía, en el libro de Zacarías, una visión que a mí me impactó tanto. Nunca descubrí el valor de lo que significaba eso, hasta que un día, dando clases en seminario, entendí, preparándome para esa clase, entendí lo que significa. Miren sus casas, la visión de Zacarías, en donde él alcanza a ver 4 cuernos y 4 carpinteros. ¡Wow! Tremendo, pero no voy a entrar en eso. Pero eso es testimonio, léalo en su casa, es testimonio del gobierno y la soberanía de Dios. Cuerno habla de poder, carpintero habla de restaurador. Y lo que en un tiempo fueron cuernos, poder, para obrar la justicia de Dios, en otro tiempo obraron sanidad y restauración. Eso lo hace Dios. Y nosotros queremos contender con Dios, argumentando según nuestro razonamiento tan limitado, tan pobre, tan finito. ¿Por qué no le dejamos a Dios que Él resuelva y ocupémonos nosotros de resolver nuestra vida, haciendo que podamos permanecer en una buena relación con Dios? Y la única manera de permanecer en una buena relación con Dios, ¿saben cuál es? Abriendo el corazón y dejando que Dios nos ministre y que el Espíritu Santo produzca en nuestras vidas lo que Dios quiere hacer. Yo sé que de pronto digo cosas que son difíciles de asimilar, pero las tengo que decir. No me quiero quedar en simplemente un lenguaje que ya es conocido por todos. Necesitamos ir a las profundidades de Dios. Y para eso vamos a tener que romper con esquemas que hay en nuestra mente y hábitos que están muy arraigados en el corazón. Un buen principio de lo que compartía Roxana al iniciar este devocional, este culto con el devocional, diciendo la necesidad de abrir el corazón. Sí, totalmente. Pero eso el Señor nos dijo desde el principio. Y cuando abrimos el corazón, Dios no está ausente. Dios es un Dios vivo, real y presente. Ahora, esto nos enseña definitivamente que la respuesta a la pregunta retórica de Dios a Job es definitivamente no es sabio contender con el Omnipotente. Vamos a perder tiempo. Hagamos que nuestro tiempo sea fructífero y rindámonos al Señor.
En la Biblia, en la palabra de Dios, hay ejemplos visibles de la soberanía de Dios en las naciones y en la vida de los hombres. Por ejemplo, la experiencia de Job. Como ya lo dije antes, es un hombre que pudo haber vivido hace muchísimos años atrás. No se sabe exactamente el tiempo, pero por la referencia al libro de Job, uno puede entender más o menos cuál es ese tiempo. Es muy probable que haya sido cercano o en los tiempos de Abraham. Era un hombre muy importante. Su vida tenía la figura de un patriarca, de un hombre destacado, por lo cual cuando a él le sucede lo que le sucedió, eso impactó profundamente. Y muchos, acostumbrados a ver un hombre exitoso, victorioso, sumido en una prueba tan profunda, hizo que lo menospreciaran. Como si fuera que nosotros estamos ajenos a que en algún momento de nuestra vida seamos probados por Dios de la misma manera. Por eso Pablo decía, mire, que el que piensa estar firme, que no caiga. Sabiduría de Dios. Job tuvo una prueba de calamidad que muchas veces le hizo sentirse frustrado. Sí, frustrado, hasta deprimido. ¿Usted cree que los hombres y mujeres de Dios no se frustran y no se deprimen? Cuando esté en los cielos y pase al lado de Elías, pregúntele, ¿qué le pasó a él cuando él corrió de la amenaza de una mujer? Pregúntele. Sí, los hombres y mujeres que hemos puesto nuestra vida en la mano de Dios, podemos pasar por experiencias en donde muchas veces emocionalmente nos sentimos frustrados, deprimidos. Y sé de lo que estoy hablando. No estoy diciendo porque me contaron. Sé perfectamente. Job tuvo una prueba de calamidad muy fuerte. Job sufrió esa prueba, como ya le dije, por largo tiempo y en varias oportunidades. Él trató, porque sus amigos que vinieron supuestamente a consolarle eran inútiles para eso. Él trató, al ser acusado por sus amigos de que su condición era por causa del pecado en su vida, él entonces, como un argumento de defensa personal, él buscó en varias oportunidades refugio en Dios. Él trataba de poder llegar a Dios. Sus amigos no habían podido darle consuelo. Job los llama consoladores molestos. Por eso yo suelo decir a las personas que pronto van a visitar a alguien con problemas, si Dios te da una palabra en la cual hay consuelo, hay probablemente exhortación, pero también hay edificación y afirmación, si Dios te dio esa palabra, entregala. Pero si Dios no te habló, ¿sabes qué? Anda a verlo igual, pero por lo menos demostrarle interés con tu presencia y mantenerte callado, no digas cualquier cosa. Sus amigos fueron realmente consoladores molestos. Por esa razón, Job buscaba cada día de su aflicción presentar su causa a Dios. Él anhelaba tener la oportunidad de ser escuchado por Dios. Sí, todo el tiempo en su prueba, él anhelaba ser escuchado. Y no es que no había fe. Era una oportunidad en medio de su angustia y su dolor. La fe brotaba con vigor y él podía decir, yo sé que mi Redentor vive. Y aún deshecha esta mi piel, yo he de verle.
Eso era fe en medio del dolor, pero en otras oportunidades su alma afligida, quebrantada por lo que estaba experimentando, él no lo podía soportar. Y a veces hasta da la impresión, por todo lo que él expresa, que él llegó a pensar que Dios parecía ser injusto. La buena noticia es esta, que cuando nuestro anhelo está enfocado en Dios y le buscamos de corazón, Dios dice, me van a encontrar. Después de meses y quizás años de sufrimiento, llegando al final del libro de Job, aparece el héroe de la película. Es Dios mismo que se presenta en el escenario de la vida de Job. Ahora no se la va a hacer fácil a Job. Él va a probar para que Job entienda la realidad de esa experiencia espiritual. Hasta qué punto su corazón está determinado a vivir con Dios algo nuevo y diferente. Porque Dios quiere hacer que en nuestras vidas haya un cambio radical. Dios aparece al final del libro y lo confronta a Job, enseñándole su majestad y su soberanía. Y es interesante que cuando Dios se presenta, no le explica a Job por qué Él permitió su sufrimiento. Pero sí le enseñó de su poder y su sabiduría, que es muy, muy grande, muy profunda. Ahora Job podía saber y conocer quién es su Dios. Porque él estaba allí revelándose. Dios en su soberanía a veces permite que las cosas sucedan. Pero más allá de eso hay un propósito de bien. Y al final del libro lo podemos ver a Job restaurado al doble de lo que tenía antes. Mire si vale la pena pasar por esa experiencia de transformación. Job fue restaurado al doble de lo que tenía antes. La enseñanza en el corazón de Job fue muy clara y contundente. Su conocimiento de Dios era superficial. Por eso él puede decir al final, solo de oídas te había oído. Superficialmente. Pero ahora Job le dice, mis ojos te ven, y eso cambia el escenario en mi alma. Ahora Job podía ver a Dios en su majestad y soberanía, y la respuesta del corazón de Job ante tamaña revelación fue de arrepentimiento y de rendición. La respuesta de Dios para Job fue una marca de su gracia, de su amor, trayendo sanidad y restauración. Otro ejemplo en la historia de la raza humana fue el rey de una potencia mundial que gobernó en su tiempo, teniendo dominio sobre toda la tierra habitada. Esa potencia era conocida como Babilonia. Daniel, en el capítulo 4, anótelo para mirar en sus casas. Ahora vamos a leer algunos versículos. Presenta el testimonio público, capítulo 4. Daniel está escribiendo algo que el rey había declarado públicamente, hablando de su testimonio.
de lo que él había experimentado en su propia vida en relación con Dios. Y después de haber pasado por esa experiencia, Nabucodonosor, aquel gran rey, él declara su testimonio y queda registrado para memoria, a fin de que nosotros podamos recibir la instrucción que vino de Dios al corazón de Nabucodonosor, que puede muchas veces ser muy oportuna y apropiada para mi vida. Este rey, cuando estuvo en lo más alto de su poder, donde él tenía todas las riquezas del mundo allí en su propia tierra, se reconocía a Babilonia como la tierra del oro. Él tenía completa autoridad, él gobernaba. Pero hubo un momento en su vida en que un rey con todas sus facultades y privilegios y autoridad cayó en un estado de locura. ¿Y sabe una cosa? Él cae en ese estado de locura permitido por Dios. Dios, antes de que él cayera en esa situación, ya se lo había advertido. Ahora es interesante, ¿no? Porque Dios hace que un rey deje de gobernar. La locura de ese rey fue la consecuencia de su soberbia, de su altivez. Y estando en esa condición de insanía mental, locura es insanía mental, fue echado del palacio. Un rey poderoso, echado del palacio. ¿Quién quiere tener un loco al lado? Fue echado del palacio. Dejó de gobernar. Perdió su autoridad. Y ¿sabe una cosa? Empezó a vivir en el campo con los mismos hábitos de un animal. Como los bueyes, comía pasto. Su pelo le crecía como pluma. Sus uñas como garras. Y de esa manera vivió conforme al designio de Dios. Así lo enseña Daniel capítulo 4. Durante 7 tiempos. El tiempo que Dios había señalado para su humillación. Y esos 7 tiempos en la simbología profética representa 7 años. 7 años fuera del palacio, viviendo como un animal, en un estado de locura, sin tener razón, sin tener comprensión de sus actos, viviendo como si fuera parte de esa naturaleza que muchas veces está gobernada por el poder de las bestias. Pero ¿saben una cosa? Este rey aprendió a través de esa experiencia que nos enseña de un Dios omnipotente que gobierna, que es soberano sobre su creación. Nabucodonosor pudo dar testimonio público de que aquello resultó en bien para su vida. Al principio y al final de su testimonio público, Nabucodonosor hizo una declaración del dominio y del señorío de Dios. Fíjense, Daniel capítulo 4, versículos 2 y 3. Está empezando a dar su testimonio y dice, Daniel capítulo 4, versículos 2 y 3. Conviene. Nabucodonosor está hablando, ¿no? El rey. Después que pasó su experiencia, dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Señales y milagros. Tremendo.
Y dice, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Él ha prefijado los tiempos. Y acá Nabucodonosor lo está reconociendo. Él es aquel cuyo reino es sempiterno, no tiene fin, es incomparable, es inigualable. Y su señorío de generación en generación. Ese fue el testimonio de Nabucodonosor al principio. Y él está allí hablando acerca de esa experiencia en donde fue necesario que pasaran 7 tiempos, es decir, 7 años de humillación, donde él fue echado fuera del palacio. Pero cuando pasaron esos 7 años, dice la Escritura en Daniel capítulo 4, que este rey, estando en esa condición, allí fuera del palacio, viviendo en el campo, bajo el cielo, siendo mojado por el rocío cada día, comiendo lo que come un buey, ese rey, al finalizar los 7 años, dice que alzó sus ojos al cielo. ¿Cómo puede un loco alzar sus ojos al cielo? Porque así como Dios permite que las cosas sucedan, también hace que las cosas sucedan. Y a través del Espíritu de Dios, algo inquietó la vida interior de este rey para volver a tener conciencia de que por encima de esa creación hay un Dios que gobierna. Hay un Dios que es soberano. Dice Daniel capítulo 4, al final del testimonio público de Nabucodonosor, que el rey alzó sus ojos al cielo, reconoció su pecado y Dios tuvo misericordia. Le devolvió la razón, le devolvió el sano juicio de sus actos y hizo que regresara al palacio para volver a gobernar. Pero eso no iba a ocurrir antes que se cumpliera el tiempo señalado por el decreto de Dios. Solo al fin del tiempo de su sentencia, el decreto del cielo decía 7 tiempos, 7 años. Solo allí el rey pudo volver a gobernar. Por eso, cuando va a finalizar su testimonio, él lo hace de la misma manera en la cual empezó a declarar públicamente su experiencia para dar gloria a Dios y presentar gratitud al Señor por su misericordia. Él termina su testimonio dando la gloria a Dios, reconociendo su soberanía, su poder, su autoridad y su gracia, que es inigualable. Por eso en Daniel capítulo 4, versículo 34 al 37, él cierra su testimonio diciendo: mas al fin del tiempo, 7 años, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces?
En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en su reino, y mayor grandeza fue añadida. Ahora, termina diciendo el versículo 37 al final del capítulo 4. Ahora, yo, Nabucodonosor, él está dando su testimonio, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Wow. La palabra nos enseña, querido hermano, y esto lo debemos aprender y nunca más olvidar, que los hombres solo pueden gobernar bajo la soberanía de Dios. Nunca podrá el hombre estar por encima del gobierno de Dios, nunca. Nabucodonosor llegó a tener tanta autoridad y riquezas que él creía gobernar sin Dios. Más aún, llegó a pensar que él estaba en lugar de Dios. Bajo su gobierno, Dios permite determinadas acciones de los hombres para exponer las injusticias del débil gobierno de los hombres y luego manifestar su poder y providencia, guiando todas las cosas al cumplimiento de sus planes de redención y de restauración. En su soberanía, muchas veces Dios hace que las cosas sucedan. Un rey en la plenitud de sus facultades, en la plenitud de su gobierno y autoridad, pero de pronto es sorprendido por la insanía mental, la locura. La insanía mental de Nabucodonosor fue un acto soberano de Dios como respuesta a la soberbia del rey. Pero Dios le había advertido. Dios le había advertido. El rey fue humillado y al volverse a Dios fue sanado. La enseñanza divina fue en el corazón del rey, al igual que en la vida de Job, una marca de la gracia y de la misericordia divina. Hay una moraleja acá, la cual es enseñada por la misma palabra de Dios. El libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. En el libro de Santiago, capítulo 4 y versículo 6, declara otra verdad espiritual, la cual pone el énfasis en la gracia de Dios. Pero Él, Dios, da mayor gracia. Por esto dice la Escritura: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Termino esta mañana con una parábola. Y cada uno de nosotros podemos recibir la parte que nos toca. En un corazón humilde y sencillo delante de Dios debemos presentarnos, así como lo hizo Job a través de su propia experiencia y como también lo pudo reconocer Nabucodonosor a través de lo que Dios estaba manifestando en su vida. Hay una parábola muy interesante y quiero llevarla allí para que vean la riqueza de la palabra. Nunca te contentes con un texto que aprendiste de memoria.
Busca las profundidades de Dios. No te quedes en la superficie. Porque si te quedas en la superficie, te vas a perder lo mejor. El libro de Jeremías, en el capítulo 24, nos ilustra una verdad espiritual tremenda. Tremenda. Algunos dirán, no, bueno, pero eso fue en el trato de Dios con ese pueblo tan duro, tan difícil, Judá, que ya tenía el ejemplo de sus hermanos, los del norte de Israel, que habían sido llevados cautivos y sin embargo se mantuvieron en su ley. En el tiempo que Nabucodonosor, vuelvo otra vez a ese rey de Babilonia, cuando él estaba empezando a recorrer los primeros años de su gobierno, de su dominio que se extendía sobre toda la tierra, este rey, con el permiso de Dios, es importante aprender. Muchas veces le echamos la culpa al diablo y no nos damos cuenta que Dios es soberano. Si algo sucedió, es porque probablemente Dios lo permitió con un propósito que tiene al final el sentido de una sanidad y restauración. Nada sucede fuera del gobierno de Dios. Y a veces también es consecuencia de algo que una vez nos enseñó Zoraida un miércoles. Esa palabra me quedó marcada. Ella hablaba del Dios de retribuciones. Un Dios que nos da el pago. La única manera de que volvamos a reconsiderar nuestro camino. Este rey Nabucodonosor empezó en ese tiempo a sitiar, a poner sitio, es decir, rodear a Jerusalén, porque en el ánimo de Nabucodonosor, ese ánimo de conquista, de posesión, lo llevaba a buscar todo aquello que estaba a su favor, porque Dios le había dado permiso. Este rey sitió, conquistó y destruyó a Jerusalén, pero hubo uno. En medio de los tiempos difíciles de prueba, Dios tiene un remanente. No son perfectos, pero son hombres y mujeres que han entendido que los tratos de Dios son para mi bien. Por eso dice Pablo en Romanos 8:28, ¿no? Todas las cosas me ayudan a bien. Y después sigue diciendo otras cosas, Pablo. Romanos 8:28. No te olvides ese texto. Hubo un profeta en ese tiempo que era menospreciado. ¿Por qué? ¿Porque hablaba de más? No, simplemente porque él hablaba la palabra de Dios tal cual Dios se la revelaba en su corazón. Este profeta llamado Jeremías continuamente le advirtió a Judá que Dios, el soberano, el que gobierna, había determinado el dominio de una nueva potencia mundial que se estaba levantando. Ya estaba terminando el apogeo de los medo asirios y están
surgiendo los babilonios. Su rey era Nabucodonosor. Y Dios declaró a través de su profeta que Judá sería sometido y llevado cautivo. Por tanto, el consejo de Dios, ¿cuál era? Peleen por su libertad, presenten defensa, pongan escudo, levanten guerra. No, el consejo de Dios era que se sometieran al plan que venía del trono de Dios. Entonces Jeremías, enviado por Dios, recibe una palabra en donde él va a utilizar como metáfora, es decir, va a dar una enseñanza con una verdad espiritual, va a utilizar como metáfora una parábola referida al fruto de un árbol muy apreciado en la tierra de Israel. De esa manera los enganchó, porque todos respetaban, apreciaban y valoraban la higuera. Y Dios les va a hablar en esta metáfora a través de la parábola de la higuera. Los higos muy buenos y los higos muy malos. La parábola compara el corazón de los que reciben la palabra de Dios con un fruto muy apreciado. ¿Cuál es ese fruto? El higo. Lean en su casa Jeremías 24. Solo que, dependiendo del tiempo de su maduración, había higos que eran muy buenos, estaban en la estación justa, en el punto de madurez exacto, muy buenos, fáciles de aprobar, eran muy apetecibles, deseables. Pero otros higos eran muy malos. Eran tan malos que solo podían ser reprobados, no eran deseables. La metáfora o enseñanza es que Dios compara el corazón de los judíos con la respuesta que el corazón de ellos daba a la palabra revelada por la profecía. Y entonces Dios les enseña, estoy resumiendo la parábola, que los que reciben y aceptan en obediencia la palabra que Dios ha declarado, sin quitarle, sin añadirle nada, esos son como los higos muy buenos. Y Dios dice, ellos son de mi agrado, son aprobados, son deseables. Pero los que rechazan la palabra de Dios a causa de algo que está muy dentro de la naturaleza vieja del hombre, la rebeldía. Los que rechazan la palabra por sus propias rebeliones son los higos muy malos. Estos son reprobados. A causa de esto, dicha esta parábola, les recomiendo que mediten ella en sus casas, Jeremías capítulo 24. Termino con la misma pregunta retórica con que inicié este mensaje. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? Ahora sí, queridos hermanos, le invito a estar de pie, porque quiero hacer con ustedes una oración por cada uno de nosotros, por las familias, por los que están y los que no han podido llegar esta mañana, por las familias que están allí, por aquellos que van a recibir el mensaje,
por aquellos que van a ser ministrados a través del Espíritu, para que este año 2026 nos encuentre unidos, teniendo como lema en nuestros corazones reconocer que el Dios omnipotente es Dios soberano que gobierna y que tiene dominio sobre toda su creación. Le invito a cerrar los ojos y hagamos esta oración. Si la quieres hacer, hazla conmigo. Y si no, en tu corazón recibe lo que de parte de Dios va a ser ministrado en el Espíritu. Padre Celestial, enséñanos a recorrer este nuevo año sin soltarnos de tus manos, teniendo, Señor, un corazón manso y humilde para reconocer que tú eres Dios omnipotente, Dios soberano. Padre, enséñanos a permanecer arraigados en Cristo Jesús, nuestro Señor, unidos en una misma fe. Señor, ayúdame a ordenar mi vida interior, siendo transformado en mis pensamientos por tu Espíritu Santo, para conocer tu perfecta voluntad. Padre, que la fe, fortalecida y firme en tu palabra, sea el ancla de mi alma para guiarme vez tras vez al lugar de mi seguridad y acercarme a ti, oh Dios, sin rebeldía. En esa fe, enséñame a escuchar tu voz para obedecer. Padre, enséñame a estar firme y confiado en tu soberanía en toda circunstancia, sabiendo que la batalla espiritual no es con fuerza ni con ejércitos, sino con tu Santo Espíritu. Padre Celestial, en esta mañana oramos, reunidos en esta casa de oración, uniendo nuestros corazones en fe, poniendo, Señor, todas nuestras expectativas en ese trono maravilloso de gracia y de misericordia, y permaneciendo, Señor, dirigidos por medio de tu Espíritu Santo, podamos seguir avanzando hacia esa meta preciosa que es Cristo, una esperanza viva y gloriosa. Oramos en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesucristo, y te damos gracias por escucharnos. Amén. Amén.